Soy Thomas. Tengo 74 años y todavía me cuesta asimilar la traición que mi propia familia me ha hecho. Como inspector postal jubilado, creí haberme ganado una vejez tranquila en mi casa con vista a la bahía de Rehoboth. El martes pasado por la mañana, mi hijo Steven apareció con su familia y 6 maletas, diciendo que necesitaban quedarse mientras hacían renovaciones. Entre sus sonrisas forzadas y la actitud despectiva de su esposa Patricia, Steven anunció que se mudarían por varias semanas, tal vez meses. «No te preocupes, papá, no te causaremos ningún problema», dijo, mientras ya dirigía a Patricia hacia mi habitación principal. Asentí simplemente y traté de ocultar mi incomodidad. Esa misma noche, los escuché planeando convertir mi despacho en un dormitorio permanente para los padres de Patricia. Antes de continuar con esta historia, déjame saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios. Dale me gusta y suscríbete si alguna vez has tenido familiares que confundieron tu bondad con debilidad. Vivir en el Lopen Acres significaba tranquilidad para la mayoría de la gente. Pero dentro de mi casa colonial de 2 pisos, la tensión comenzó a llenar cada rincón desde el momento en que llegaron. Mi hogar, con sus ventanales y su porche que rodeaba la fachada y daba al agua, había sido mi santuario junto a Marta durante 40 años. Mi dormitorio, donde las fotos de Marta aún estaban sobre la cómoda y su pintura amarilla favorita seguía iluminando las paredes, se convirtió en su suite principal en cuestión de horas. Desde que me jubilé hasta esa mañana, había mantenido mi independencia, administrado mis finanzas y conservado la casa exactamente como Marta y yo la habíamos organizado. Cocinaba mis propias comidas, cuidaba el jardín que ella había plantado y seguía las rutinas que habíamos establecido juntos. Patricia empezó de inmediato a reorganizarlo todo. Tiró mis víveres, diciendo que estaban caducados y eran poco saludables. Trasladó mi colección de discos al garaje, alegando que estaban polvorientos y pasados de moda. Redecoró la sala con arte moderno y movió todas mis fotografías para hacer espacio a sus pertenencias. Obadiah, me dijo, usando mi nombre formal como si yo fuera un niño, estarás mucho más cómodo en la planta baja. Así no tendrás que preocuparte por esas peligrosas escaleras. Pero esta era mi casa. Estas eran mis escaleras. Este era el dormitorio donde Marta y yo habíamos compartido nuestros sueños y enfrentado nuestros miedos. Cada rincón guardaba recuerdos que ellos no podían entender y que, al parecer, no respetaban. Me sentía como un extraño en mi propio hogar, viendo cómo mi vida era borrada sistemáticamente para hacer espacio a la de ellos. En menos de 24 horas desde su llegada, mi casa ya no se sentía como mía. Patricia se movía por las habitaciones como una general inspeccionando territorio conquistado, haciendo listas en su teléfono y reorganizando muebles sin pedir permiso. Comenzó por la cocina, tirando el contenido de mi refrigerador a bolsas de basura. «Thomas, este queso caducó hace 3 días», anunció, agitando un paquete de cheddar que había comprado apenas 2 días antes. «Y este embutido tiene tantos conservantes que podrías morir de intoxicación por sodio». La observé en silencio mientras tiraba los alimentos que había elegido cuidadosamente, comida que me había mantenido perfectamente bien durante los 5 años desde la muerte de Marta. He llegado a los 74 comiendo lo que me gusta, quise decir, pero me contuve. Steven ya recorría la casa, hablando por teléfono sobre la distribución de las habitaciones y los plazos con los contratistas. «Papá», dijo al regresar a la cocina, donde Patricia seguía con su purga de alimentos, «Patricia y yo tomaremos el dormitorio principal. Tú estarás más cómodo en la planta baja, sin escaleras que subir, y el baño de visitas está justo ahí». Mi corazón se encogió. El dormitorio principal había sido el refugio de Marta y mío durante 40 años. Sus fotografías aún estaban en la cómoda, sus libros seguían en la mesita de noche, sus saquitos de lavanda todavía perfumaban el armario. Fue allí donde planeamos nuestro retiro, donde libró su última batalla contra el cáncer, donde le tomé la mano mientras se apagaba. «Estoy muy cómodo en mi habitación», respondí, manteniendo la voz firme. «Subo esas escaleras todos los días. Es un buen ejercicio para alguien de mi edad». Patricia intervino con ese tono condescendiente que ya estaba empezando a detestar. «Thomas, tienes 74 años. Es peligroso subir y bajar escaleras a tu edad, sobre todo por la noche, cuando necesites ir al baño. ¿Y si te caes y te rompes la cadera? Tengo un baño en el piso de arriba», objeté.
Y nunca me he caído en mi vida. Siempre hay una primera vez, respondió Patricia con frialdad. Steven, dile a tu padre que estamos preocupados por su seguridad. Steven me lanzó esa mirada que había visto cada vez con más frecuencia en los últimos años, una mezcla de lástima e impaciencia que me hacía sentir una carga, no el hombre que lo había criado, trabajado durante 40 años para darle educación y sacrificado todo por ofrecerle oportunidades. Papá, por favor. Es solo por unas semanas mientras resolvemos todo. Además, la habitación de invitados es muy cómoda. Tendrás todo lo que necesitas en la planta baja. Cómoda no era la palabra que yo usaría para describir ese espacio reducido, con su cama individual estrecha y sus muebles anticuados. Pero comprendí que discutir era inútil. Ya habían tomado la decisión y mi opinión no importaba en mi propia casa. Asentí con resignación y comencé el desgarrador proceso de trasladar mis cosas abajo. Cada objeto que empaquetaba se sentía como una pequeña rendición: la caja de joyas de Marta, las fotos enmarcadas de nuestra luna de miel, los libros que leíamos juntos en las noches tranquilas, los pequeños recuerdos que hacían de nuestro dormitorio un reflejo de nuestra vida compartida. Al anochecer, la habitación principal ya lucía completamente distinta. Patricia había colgado cuadros modernos, acomodado sus cosméticos en el tocador de Marta y movido mis fotografías para dejar espacio a sus bolsos de diseñador y su colección de joyas. La sala ahora albergaba el maletín y los papeles de trabajo de Steven, esparcidos sobre la mesa donde Marta y yo solíamos compartir el café de la mañana. Brandon y Ashley habían ocupado el despacho de arriba, transformando mi estudio tranquilo en un centro de entretenimiento adolescente con consolas y bocinas que hacían retumbar el suelo con graves. Los sonidos de su música y videojuegos reemplazaron el silencio pacífico que había atesorado desde la muerte de Marta. Esa primera noche, durante la cena, sentado en mi propia mesa, me sentí como un invitado que ya había abusado de la hospitalidad. Pero lo peor aún estaba por venir. Detrás de escena, Marcus preparó toda la documentación, investigó las ventas comparables en la zona y, lo más importante, organizó para que conociera a Jonathan Baker. Cuando llegó el día, me uní a un grupo de residentes que abordaban una camioneta para lo que el personal creía que sería un paseo para ver las flores primaverales en los jardines botánicos de Rehoboth Beach. En cambio, Marcus me recogió a la vuelta de la esquina en su sedán negro y condujimos hasta una cafetería donde Jonathan Baker nos esperaba. Jonathan no era lo que había imaginado de un exitoso dueño de restaurante. En lugar de un empresario ostentoso con un traje caro, conocí a un hombre tranquilo y reflexivo, vestido con pantalones caqui y una camisa de botones. Tenía las sienes encanecidas y líneas de expresión que sugerían que sonreía a menudo. Cuando estrechó mi mano, su apretón fue firme pero no agresivo. «Señor Miller», dijo, «he oído hablar de su situación y quiero que sepa que respeto lo que está haciendo. Se necesita valor para tomar las riendas de la propia vida a cualquier edad, pero especialmente cuando los miembros de la familia intentan decidir por uno». Pasamos una hora conversando antes siquiera de hablar sobre la casa. Jonathan me contó cómo construyó su negocio de restaurantes a partir de un pequeño local que heredó de su padre, cómo perdió a su esposa por cáncer hacía 3 años, y sobre su sueño de jubilarse en un lugar donde pudiera ver el amanecer sobre el agua cada mañana. «Llevo buscando propiedades desde hace 8 meses», me explicó, «pero cada casa que veo se siente vacía, como si estuviera esperando a que la vida suceda. Su casa, según lo que Marcus me ha contado, tiene historia. Tiene significado. Eso es lo que busco». Cuando finalmente condujimos hacia la casa, Marcus ya había confirmado que Steven estaba en el trabajo y que Patricia había llevado a sus padres de compras a Dover. Todo estaba despejado para nuestra visita. Caminar por la puerta principal me resultó surrealista. La casa lucía familiar pero ajena, como si visitara un lugar de un sueño lejano. Patricia había hecho más cambios desde que me fui: nuevas cortinas en la sala, cuadros distintos en las paredes, y mi sillón de lectura favorito había sido reemplazado por un sofá seccional moderno que parecía incómodo e impersonal. Jonathan recorrió cada habitación lentamente, haciendo preguntas sobre la historia de la casa, el vecindario y la vista desde las distintas ventanas. Pero no evaluaba la propiedad como un comprador típico preocupado por la rentabilidad. Estaba imaginando una vida allí. «Esta cocina tiene buena luz», observó mirando por la ventana hacia la bahía.
Puedo imaginarme preparando café aquí por la mañana y viendo cómo despierta el agua. En el patio trasero, se detuvo en la terraza donde Marta y yo habíamos pasado incontables tardes, estudiando el terreno con el ojo de alguien que entiende el espacio y las posibilidades. La casa de huéspedes podría ir allí, dijo, señalando una zona nivelada cerca de la esquina posterior del terreno. Lo suficientemente cerca de la casa principal para ser práctica, pero con la privacidad adecuada. Podríamos diseñarla con su propia entrada, tal vez incluso con un pequeño porche frente al agua. Por primera vez desde que comenzó todo este calvario, me sentí realmente esperanzado. ¿De verdad estaría cómodo con que yo viviera en la propiedad? Pregunté. Jonathan me miró directamente. Señor Miller, cuando era joven, mi abuelo vivía en un pequeño apartamento sobre el restaurante familiar. Él me enseñó todo lo que sé sobre cocina, sobre negocios y sobre cómo tratar a las personas con respeto. Cuando murió, no solo extrañé su presencia, sino la sabiduría que viene de tener cerca a alguien que ha vivido más estaciones que tú. Señaló hacia el agua. Esta casa tiene buenos cimientos y un entorno hermoso, pero lo que la hace especial son las 4 décadas de vida que usted y su esposa construyeron aquí. Sería un honor ser el siguiente guardián de ese legado, y sería un honor aún mayor tenerlo aquí para compartir parte de esa historia. Cuando Marcus me dejó de nuevo en Sunset Manor esa tarde, Jonathan ya había hecho una oferta que superaba en un 20% el valor de mercado de la casa. Más importante aún, había aceptado incluir en el contrato de compra una cláusula que lo obligaba a construir una casa de huéspedes según mis especificaciones y a garantizarme el derecho de vivir allí tanto tiempo como deseara. El papeleo tomará unos 10 días en finalizar, me explicó Marcus al despedirnos. La transferencia de la escritura se registrará automáticamente una vez que se cumplan todas las condiciones. Tu hijo y su familia no sabrán de la venta hasta que sea completamente legal e irreversible. ¿Y qué pasa entonces? Pregunté. Entonces, el señor Baker, como nuevo propietario legal, les informará que tienen 30 días para desocupar la vivienda. Mucho más tiempo del que ellos te dieron a ti para empacar tu vida. Esa noche, acostado en mi estrecha cama de Sunset Manor, sentí algo que no experimentaba desde hacía meses: emoción por el futuro. En menos de 2 semanas no solo recuperaría mi independencia, sino que también le enseñaría a Steven y a Patricia una lección sobre cómo tratar con respeto a los miembros de la familia. Pensé en la expresión de Patricia cuando se enterara de que la casa que había estado redecorando pronto pertenecería a otra persona. Imaginé el rostro de Steven al darse cuenta de que sus planes de heredar mi propiedad se habían derrumbado por su propia codicia e impaciencia. Pero, sobre todo, deseaba sentarme en el porche de mi nueva casa de huéspedes, ver el atardecer sobre la bahía de Rehoboth y saber que había demostrado algo importante. Nunca es demasiado tarde para defender la propia dignidad, sin importar quién intente arrebatártela. 10 días después, Marcus me llamó con la noticia que había estado esperando. Es oficial, Thomas, dijo. La escritura ha sido registrada. Jonathan Baker es ahora el propietario legal de tu antigua casa. ¿Listo para la gran revelación? Mi corazón latía con fuerza cuando colgué el teléfono. Después de semanas de cuidadosa planificación, había llegado el momento de la verdad. Steven me había llamado el día anterior para mencionar, casi como un detalle sin importancia, que ese sábado celebrarían el 75º cumpleaños de Richard. El momento no podía ser más perfecto. Haremos la fiesta en la casa, dijo Steven con tono casual, como si no viera nada malo en celebrar en una propiedad que, legalmente, me pertenecía. Patricia la ha estado preparando durante semanas. Richard está muy emocionado. No mencioné que ese sábado no pasaría el día mirando las paredes institucionales de Sunset Manor. En su lugar, haría una aparición sorpresa en la fiesta como el antiguo dueño presentando al nuevo propietario ante sus inquilinos. La mañana del sábado amaneció gris y lluviosa, típico clima de Delaware, que parecía adecuado para lo que estaba a punto de suceder. Jonathan me recogió en Sunset Manor al mediodía, vestido con un blazer azul marino y pantalones caqui, luciendo como el hombre de negocios exitoso que era. ¿Nervioso?, preguntó mientras conducíamos hacia Rehoboth Beach. Aterrorizado,
admití, pero también más emocionado de lo que he estado en años. Marcus nos esperaba al final de mi antigua calle, desde donde ya se veían autos llenando la entrada y la acera. Camiones de catering estaban estacionados cerca de la cocina, y podía ver gente moviéndose dentro, preparando lo que parecía una gran celebración. «Parece una fiesta importante», observó Jonathan. Casi me siento culpable por interrumpirla. «No lo hagas», respondí con firmeza. «Están celebrando en una casa que me robaron. Un poco de interrupción es lo mínimo que merecen». Entramos en la entrada detrás de un BMW que no reconocí, probablemente de algún pariente de Patricia. A través de la ventana de la cocina, la vi dirigiendo a los camareros con un elegante vestido negro, el cabello perfectamente peinado. Parecía una mujer que lo tenía todo bajo control, completamente ajena a que su mundo estaba a punto de ponerse patas arriba. Steven abrió la puerta, con la camisa arremangada, claramente en medio de los preparativos. Su rostro pasó por una serie de expresiones al verme en el porche: sorpresa, confusión y finalmente algo parecido al pánico. «¿Papá? ¿Qué haces aquí?» «Hola, Steven», dije con calma. «He venido a visitar mi casa. O mejor dicho, mi antigua casa». Antes de que pudiera responder, Jonathan dio un paso al frente y extendió la mano. «¿Steven Miller? Soy Jonathan Baker, el nuevo propietario de esta casa. Gracias por cuidarla tan bien». El color desapareció del rostro de Steven mientras automáticamente estrechaba su mano. «¿Nuevo propietario? ¿De qué está hablando? ¿Podemos pasar?», preguntó Jonathan con cortesía. «Creo que deberíamos hablar adentro, especialmente ahora que los invitados están por llegar». Steven retrocedió sin decir palabra, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Entramos al salón, decorado con globos y guirnaldas para el cumpleaños de Richard. Los muebles habían sido movidos para hacer espacio, y vi que Patricia había contratado flores, catering profesional e incluso músicos que se preparaban en la terraza. «¿Quién está en la puerta? ¿Steven?», preguntó Patricia desde la cocina, y se detuvo en seco al verme. «¿Thomas? ¿Qué haces aquí?» «Patricia, quiero que conozcas a Jonathan Baker», dije, señalando a mi acompañante, el hombre que compró esta casa la semana pasada. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír el tintinear de los platos en la cocina y a los músicos afinando sus instrumentos en la terraza. El rostro de Patricia cambió de color igual que el de Steven, de confundida a pálida, luego enrojecida por la ira. «¿Compró la casa?», repitió, alzando la voz hasta un tono que hizo que varios invitados se giraran a mirar. «¿Qué quiere decir con que compró la casa?». «Quiero decir exactamente eso», respondí con serenidad. «Vendí la casa al señor Baker. La escritura fue transferida y registrada el martes. Tienen 30 días para desocupar la propiedad». En ese momento, Richard y Linda Foster entraron en la sala, vestidos con sus mejores galas y claramente listos para disfrutar de la celebración. Richard era un hombre alto, de porte distinguido y modales militares, mientras que Linda, perfectamente arreglada, irradiaba esa seguridad de quien está acostumbrada a ser el centro de atención en los eventos sociales. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Richard, analizando la tensa escena. «Patricia, ¿quiénes son estas personas?». «Es Thomas», respondió Patricia entre dientes, «y aparentemente ha vendido la casa a nuestras espaldas». Linda llevó una mano al pecho, fingiendo sorpresa. «¿Vendido la casa? ¿Cómo pudo vender la casa si ustedes viven aquí?». «Porque legalmente era suya para vender», intervino Jonathan antes de que yo pudiera responder. «Y yo soy el comprador. Tomaré posesión en 30 días, tal como se establece en el contrato de compra». «Eso es imposible», dijo Steven, recuperando la voz. «Papá, vives en un centro de cuidados. No puedes tomar decisiones importantes como vender una propiedad sin consultarlo con la familia». «Estoy en Sunset Manor porque tú me obligaste a ir allí», repliqué. «Y fui declarado plenamente competente por un médico independiente antes de firmar ningún documento. La venta es completamente legal». Más invitados se habían acercado al salón, atraídos por las voces elevadas y la tensión evidente. Reconocí a varios parientes de Patricia y algunos vecinos, todos vestidos para una fiesta que ahora se había transformado en un espectáculo familiar.
Damas y caballeros, anunció Patricia con una sonrisa forzada, ¿por qué no salen a la terraza? Los músicos están listos y pronto servirán los aperitivos. Pero nadie se movió. El drama en la sala era mucho más interesante que cualquier entretenimiento preparado. No pueden simplemente echarnos, protestó Linda, con la voz aguda. Vendimos nuestra casa para mudarnos aquí. No tenemos a dónde ir. Tienen 30 días para encontrar otra vivienda, respondió Jonathan con calma. Es más aviso del que la mayoría de los propietarios dan, y mucho más tiempo del que Thomas tuvo cuando ustedes decidieron enviarlo a un asilo. Nosotros no lo enviamos a ningún lado, replicó Steven. Papá necesitaba atención profesional. No podía manejar esta casa tan grande solo. ¿En serio?, pregunté, mirando a los invitados que observaban la escena. Entonces, ¿por qué se mudaron todos aquí en lugar de contratar la ayuda profesional que decían que yo necesitaba? Patricia dio un paso hacia mí, con los ojos llenos de furia. Thomas, no entiendes lo que has hecho. Esto no se trata solo de nosotros. Steven trabaja aquí, los niños van a la escuela, tenemos compromisos, responsabilidades. Y yo tenía una vida, respondí con calma. Una vida que ustedes desmantelaron pieza por pieza hasta que me sentí un extraño en mi propio hogar. Tiraron mis pertenencias, ocuparon mi habitación y me trataron como una molestia, no como el hombre que crió a tu esposo y era dueño de la casa donde vivían. La sala quedó en completo silencio, salvo por la música que seguía sonando afuera, ajena al drama que se desarrollaba adentro. Incluso los camareros se habían detenido, escuchando desde la puerta de la cocina. Esa venta no puede ser legal, declaró Richard, con la autoridad de quien está acostumbrado a que sus palabras sean aceptadas sin cuestionar. Sin lugar a dudas, Richard habló con la autoridad de alguien acostumbrado a que sus órdenes fueran obedecidas. Steven, llama a nuestro abogado de inmediato. Este hombre se aprovechó de una persona anciana en un estado vulnerable. Estoy justo aquí, dije con firmeza. Y no soy ni vulnerable ni incompetente. Soy un hombre de 74 años que se cansó de ser tratado como una carga por quienes se suponía que debían amarme y respetarme. Jonathan carraspeó. Tal vez deberíamos hablar de los detalles prácticos. Tienen hasta el 15 de octubre para reubicarse. Contrataré a constructores para edificar una casa de huéspedes en la propiedad, donde Thomas vivirá. La construcción comenzará poco después de que se muden. Las implicaciones golpearon a Patricia como un golpe físico. ¿Le vas a construir una casa aquí? ¿En esta propiedad? Una casa de huéspedes, sí, respondió Jonathan con calma. Thomas tendrá su independencia y permanecerá cerca del agua que ama. Me pareció la solución perfecta para todos. Excepto para nosotros, dijo Steven con amargura. ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿A dónde se supone que debemos ir? Miré a mi hijo, viendo no al niño agradecido que había criado, sino al hombre con derecho que se había convertido. Debes hacer lo que millones de adultos hacen cada día, Steven. Encontrar un lugar donde vivir con tus propios recursos. Renta un departamento, compra una casa más pequeña, resuélvelo como todos los demás. Esto es una locura, dijo Patricia, volviéndose hacia los invitados que aún permanecían en silencio incómodo. Lo siento, todos. Estamos pasando por una crisis familiar. Tal vez deberíamos posponer la celebración. Oh, no, dije, sorprendiendo a todos, incluso a mí mismo. No cancelen la fiesta por mi culpa. El señor Baker y yo solo queríamos entregarles las noticias personalmente y responder cualquier pregunta sobre la transición. Los dejaremos disfrutar del cumpleaños de Richard. Mientras caminábamos hacia la puerta, escuché a Patricia murmurarle a Steven sobre abogados, demandas y que esto no podía estar sucediendo. Pero Jonathan había sido meticuloso en su preparación, y Marcus me había asegurado que la venta era completamente a prueba de impugnaciones. De pie en el porche donde todo este calvario había comenzado semanas atrás, eché una última mirada a la casa donde Marta y yo habíamos sido tan felices, donde había criado a mis hijos, donde esperaba pasar mis últimos años en paz. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Jonathan en voz baja. Pensé en esa pregunta mientras caminábamos hacia su auto,
escuchando las voces atónitas dentro de la casa tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Me arrepentía de haber arruinado su fiesta? ¿De haberlo sorprendido frente a sus invitados? ¿De haber recuperado el control de mi vida de una manera tan dramática? Ninguno en absoluto, respondí. Por primera vez en meses, vuelvo a sentirme yo mismo. Las llamadas comenzaron pocas horas después de nuestra partida. El personal de Sunset Manor me informó que Steven había llamado 3 veces antes de la cena, exigiendo hablar conmigo para revertir esta locura y amenazando con acciones legales si no entraba en razón de inmediato. Cuando finalmente devolví su llamada esa noche, su voz era una mezcla de ira y desesperación que nunca le había escuchado antes. «Papá, has cometido un terrible error. Hablamos con un abogado y existen fundamentos para impugnar esta venta. Vivías en un centro de cuidados cuando firmaste esos documentos. Cualquier juez cuestionaría tu capacidad mental». «Steven», respondí con calma, «fui evaluado por un médico independiente antes de firmar nada. El doctor Harrison confirmó que soy mentalmente competente y totalmente capaz de tomar mis propias decisiones. Tu abogado descubrirá que la venta es completamente legal y vinculante». «¿Pero a dónde se supone que vayamos?». La desesperación en su voz se hacía cada vez más evidente. «Los padres de Patricia vendieron su casa, los niños tienen escuela, tengo mi trabajo en la firma contable. Toda nuestra vida está construida alrededor de este lugar. Entonces debiste pensar en eso antes de decidir desecharme como basura», dije, sorprendiéndome de la firmeza de mi voz. «Tomaste tu decisión cuando priorizaste tu comodidad sobre mi dignidad. Ahora te toca vivir con las consecuencias». Durante la semana siguiente intentaron cada estrategia posible. Patricia llamó fingiendo preocupación por mi bienestar, insinuando que estaba siendo manipulado por extraños que querían aprovecharse de mí. «Thomas, realmente no conoces a ese tal Jonathan Baker. ¿Cómo puedes confiarle tu futuro?». «Confío en él más de lo que confío en ti», respondí con sinceridad. «Me trata con respeto y me ofrece independencia. Tú me trataste como un problema que debía resolverse». Steven intentó hacerme sentir culpable al poner a Ashley a llamarme, aunque era evidente que alguien le dictaba lo que debía decir. «Abuelo, mamá y papá están muy estresados por tener que mudarse. ¿No hay alguna forma de que puedas arreglar esto con ellos?». «Ashley, cariño, lamento que tus padres estén estresados. Pero ellos crearon esta situación cuando decidieron que yo era demasiada carga para tener cerca. A veces los adultos deben enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones». El intento más patético vino de Richard, quien me llamó para ofrecerme dinero a cambio de revertir la venta. «Thomas, te escribiré un cheque por $50,000 si encuentras la forma de cancelar esta transacción. Somos demasiado mayores para empezar de nuevo en otro lugar». «Richard», respondí, «soy 4 años mayor que tú y estoy empezando de nuevo sin problema. La diferencia es que lo hago por elección, no porque alguien haya decidido que soy una molestia». Mientras tanto, Jonathan me mantenía al tanto de los avances en nuestros planes. Había contratado arquitectos para diseñar la casa de huéspedes y constructores para comenzar en cuanto la familia de Steven desocupara la propiedad. «Va a quedar hermosa, Thomas. 2 dormitorios, cocina completa, sala con chimenea y un porche con mosquitero frente al agua. Tendrás toda la independencia que quieras, con la tranquilidad de saber que alguien está cerca si necesitas ayuda». «¿Y tú?», pregunté. «¿No te molestará tenerme en la propiedad?». Jonathan rió. «Thomas, tengo 55 años, soy viudo y estoy retirado. Mi estilo de vida actual consiste en leer, cocinar comidas elaboradas para una sola persona y hablar con mi gato. Creo que puedo manejar tener un vecino que al menos sostenga una buena conversación». 3 semanas después de la confrontación en la fiesta, Steven hizo un último intento por hacerme cambiar de opinión. Llegó a Sunset Manor con Ashley, ambos luciendo derrotados y agotados. Nos reunimos en la pequeña sala de visitas, y por primera vez desde que todo esto comenzó, la arrogancia de Steven había desaparecido por completo. «Papá, quiero disculparme», dijo en voz baja.
Hicimos todo mal. Debimos hablar contigo sobre los padres de Patricia, debimos preguntar qué querías, en lugar de decidir por ti lo que creíamos mejor. Sí, debieron hacerlo, asentí. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? ¿De hacerlo bien? Miré a mi hijo, viendo en sus ojos un remordimiento genuino por primera vez en años. Steven, no puedes hacer sonar una campana 2 veces. Me mostraste exactamente como tú y Patricia me ven, como una carga que debe gestionarse, no como una persona que merece respeto. Ese conocimiento no desaparece solo porque ahora enfrentes las consecuencias. Ashley se inclinó y tomó mi mano. Abuelo, sé que mamá y papá cometieron errores, pero te quieren. Solo están asustados y no saben cómo admitir que se equivocaron. Ashley, yo también los quiero. Pero el amor sin respeto es solo sentimentalismo. Tus padres aman la idea de mí como el abuelo que te consiente y les deja una herencia. No aman la realidad de mí como un hombre con opiniones, necesidades y el derecho de tomar sus propias decisiones. Steven guardó silencio durante un largo momento. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ya no volveremos a vernos? Eso depende de ti, respondí. Viviré en mi casa de huéspedes antes de Navidad. Eres bienvenido a visitarme si puedes tratarme como un igual y no como un problema que administrar. Pero no volveré a tolerar que me manipulen o me traten con condescendencia. Cuando se fueron, Ashley me abrazó con fuerza y susurró: «Estoy orgullosa de ti, abuelo. Defendiste lo que eres cuando nadie más lo haría». Esa noche, acostado en mi estrecha cama de Sunset Manor por lo que sabía sería una de las últimas veces, pensé en el precio de la dignidad. Me había costado mi relación con mi hijo, al menos temporalmente. Había alterado la vida de personas a las que alguna vez quise. Me había obligado a volverme más duro y calculador de lo que jamás fui. Pero también me devolvió algo invaluable, mi respeto propio. Por primera vez en meses, esperaba con ansias el mañana en lugar de simplemente soportar el hoy. En 6 semanas estaría viviendo nuevamente en mi propio espacio, tomando mis propias decisiones, respondiendo solo ante mí mismo. El viejo Thomas quizás habría sentido culpa por el caos que había provocado. El nuevo Thomas entendía que, a veces, crear caos es la única forma de restaurar el orden en tu vida. El día de la mudanza llegó en una fresca mañana de noviembre que me recordó al día en que Marta y yo habíamos recorrido por primera vez esa casa hacía 40 años. Jonathan me recogió en su camioneta, y condujimos hacia lo que estaba a punto de convertirse en mi nuevo hogar. La casa de huéspedes superó todas las expectativas que me había atrevido a tener. Situada en la esquina trasera del terreno, con una vista perfecta de la bahía de Rehoboth, parecía una cabaña salida de un cuento de hadas. Tejas de cedro suavemente envejecidas, molduras blancas alrededor de las ventanas de múltiples paneles y un porche envolvente con mecedoras orientadas hacia el agua. Los contratistas terminaron antes de lo previsto, explicó Jonathan mientras estacionábamos. He estado quedándome aquí la última semana para asegurarme de que todo funcione a la perfección. Por dentro, la casa era todo lo que había prometido y más. Los pisos de madera brillaban bajo la luz matinal que entraba por los grandes ventanales. La cocina era compacta pero totalmente equipada, con encimeras de granito y electrodomésticos modernos diseñados para 1 o 2 personas. La sala tenía una chimenea de piedra y estanterías empotradas que Jonathan ya había comenzado a llenar con libros que creía que disfrutaría. El dormitorio principal tiene su propio baño con una ducha a ras de suelo, dijo, guiándome por un corto pasillo. Sin bañera en la que tengas que trepar, barras donde las necesites, pero nada que grite casa para ancianos. El dormitorio era perfecto. Lo suficientemente amplio para una cama cómoda y un sillón de lectura, con puertas francesas que daban al porche y una vista del agua que me dejó sin aliento. Pude imaginarme tomando café por la mañana allí, viendo cómo el amanecer pintaba la bahía en tonos dorados y rosados. Jonathan, esto es increíble. ¿Cómo podré agradecerte? Viviendo aquí y disfrutándolo, respondió con sencillez. Siendo el vecino que esperaba tener y ayudándome a comprender lo que significa amar este lugar durante 40 años. Durante las semanas siguientes,
desarrollamos una rutina sencilla. Yo me levantaba temprano y preparaba café en mi porche, y casi siempre encontraba a Jonathan ya despierto, trabajando en el jardín que Marta había plantado décadas atrás. Nos saludábamos con un gesto a través del patio, dos hombres cómodos con el silencio de la mañana y el ritmo tranquilo de la jubilación. Algunas noches cenábamos juntos, turnándonos para cocinar y descubriendo que ambos disfrutábamos de probar nuevas recetas y conversar sobre libros. Otras noches, simplemente nos quedábamos en nuestros respectivos porches, él con su gato y yo con mis recuerdos, contentos de compartir el mismo espacio sin sentir la obligación de entretenernos mutuamente. Ashley me visitaba cada 2 fines de semana, conduciendo desde la Universidad de Delaware, donde estudiaba finanzas. Traía su ropa sucia y sus tareas, llenando mi mesa de cocina con libros y apuntes mientras yo preparaba elaborados desayunos de domingo que me recordaban las comidas familiares que Marta solía cocinar. «Me encanta este lugar, abuelo», me dijo una tarde de domingo mientras caminábamos por la orilla del agua. «Es como si volvieras a ser tú. Ya no eres la persona triste y enojada que te habías convertido cuando mamá y papá controlaban todo. Eres el abuelo que recuerdo de cuando era niña. A mí también me encanta, cariño. Por primera vez en años, siento que tengo un futuro al que vale la pena mirar con ilusión». Steven y Patricia habían encontrado una casa en alquiler en Lewis, a unos 20 minutos de distancia. Los niños se habían cambiado de escuela. Steven viajaba todos los días a su trabajo, y los padres de Patricia se habían mudado a una comunidad para mayores cerca de Bethany Beach. Me enteraba de todo a través de Ashley, pero no habíamos vuelto a hablar directamente desde aquella última conversación en Sunset Manor. Ya no estaba enojado, pero tampoco estaba listo para fingir que nada había pasado. La confianza, una vez rota tan completamente, no se repara solo porque las circunstancias cambien. Lo importante era que estaba de nuevo en casa. No en la misma casa donde Marta y yo habíamos construido nuestra vida, sino en un nuevo espacio que honraba esos recuerdos mientras me permitía crear otros nuevos. Tenía 74 años, vivía de manera independiente, tomaba mis propias decisiones y demostraba cada día que la dignidad y el respeto no son lujos reservados a los ancianos, sino necesidades esenciales para cualquiera que quiera llamar a su existencia a vivir y no simplemente sobrevivir. La primavera llegó temprano ese año, trayendo consigo una sensación de renovación que no había sentido en décadas. Una tarde de marzo estaba sentado en mi porche, observando la puesta de sol sobre la bahía de Rehoboth, cuando escuché un coche entrar en el camino principal. A través del jardín vi a Steven bajarse de su sedán, detenerse un momento como si reuniera valor. Caminó lentamente por el patio hasta llegar a mi casa de huéspedes y noté que se veía mayor, más cansado de lo que recordaba. Cuando llegó a los escalones del porche, se detuvo y me miró con una expresión que no veía desde que era un niño que había roto algo valioso y necesitaba confesarlo. «Papá, ¿podemos hablar?». Le señalé la mecedora vacía junto a mí. «Por supuesto». Se sentó con cuidado, mirando el agua durante un largo rato antes de hablar. «He estado pensando en lo que dijiste. Sobre el respeto. Sobre tratarte como una persona y no como un problema». Su voz era tranquila, incierta. «Tenías razón. Estábamos equivocados. No sé si puedes perdonarnos, pero necesitaba que supieras que ahora entiendo lo que te quitamos». Nos quedamos en un silencio cómodo mientras la última luz del día desaparecía del cielo. Algunas heridas sanan con el tiempo. Otras necesitan ser reconocidas antes de poder empezar a curarse. «Te he extrañado, papá». «Yo también te he extrañado, hijo». No era perdón, al menos no todavía. Pero era un comienzo. Y a mis 74 años había aprendido que, a veces, un comienzo es suficiente. Nunca permitas que otros definan tu valor ni controlen tu destino, sin importar tu edad. Los lazos familiares construidos sobre la manipulación se desmoronan, pero la dignidad y el respeto propio, una vez recuperados, crean la base para una felicidad genuina. Nunca es demasiado tarde para defenderte y empezar de nuevo.